Ahí están viendo todas nuestras pantallas, ¿verdad? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por ser puntuales y conectarse a este taller. Justamente como consultora DOIS estamos lanzando una serie de un programa, una serie de talleres, justamente con el objetivo de ir aportando y colaborando con conocimientos, ideas, y que sea también justamente un canal de conocimiento para poder llegar a emprendedores, empresarios, gerentes y personas que tengan también a su cargo equipos, como así también en habilidades blandas para el fortalecimiento de cada uno de nosotros, ¿verdad? En este taller vamos a estar participando Viviana Gil, que está ahí presente. También en un breve resumen, Vivi, no sé si querés comentar un poco tu perfil. Bueno, un poquito acerca de mi perfil, lo que podría decir es que soy economista de carrera de grado. Me recibí en la República de China, Taiwán. Tengo cursos de especialización y diplomado en lo que son proyectos de inversión, emprendedorismo. Eh, También hago capacitaciones corporativas. Soy docente universitaria. Soy especialista en innovación para gestión empresarial. Esto sería un poquito. Ahora, actualmente también estoy cursando una maestría en justamente educación con énfasis en innovación. Estamos ya aquí en la consultora trabajando desde el año 2016, justamente desarrollando diferentes tipos de proyectos de capacitación y asistiendo a empresas, industrias multinacionales y proyectos también internacionales en cuanto a las áreas de desarrollo de habilidades, en el área de evaluación de impacto de los proyectos, en el área de desarrollar estrategias innovadoras que impulsen el desarrollo. Sería un poquito el resumen rápido. Excelente, Vivi, excelente. Y bueno, mi nombre es Ana Laura Noceda, yo soy psicóloga, licenciada con enfoque en lo que es en la psicología laboral. Ya llevo varios años, más de 16 también más o menos trabajando en todo lo que es el área de recursos humanos, desarrollo organizacional y con Viviana estamos ya hace varios años incursionando en lo que es la asesoría y consultoría dentro de lo que es el desarrollo, como decimos nosotros, y la humanización con un enfoque humanizador, la tendencia hoy en día justamente dentro de las empresas, ¿verdad? Que es un punto muy importante destacar con lo que respecta a las habilidades blandas. Por eso que justamente elegimos este tema como para poder iniciar, que es cómo crear o cuáles son las estrategias para crear un equipo colaborativo. Hoy en día todas las personas formamos parte de equipos, ya sea en una familia, dentro de nuestras empresas, trabajamos también en diferentes o diferentes escenarios, ¿verdad? Ya sea sociales también. Entonces siempre estamos vinculándonos con personas y por eso es muy importante el trabajar en esas habilidades, ¿verdad? Entonces, por ese motivo decidimos iniciar con lo que es el trabajo en equipo colaborativo y explicando un poquitito desde este taller con un enfoque más organizacional, ¿verdad? Entonces, justamente, como mencionaba, estamos lanzando en lo que va de este 2024 varios cursos, varios talleres que promoverían eso, esas habilidades. Justamente también mencionando que siempre buscamos potenciar todo lo que tenga que ver con el ser humano en sí y eso conlleva obviamente a un desarrollo también dentro de las empresas y la organización. Esto va, ¿qué es lo que básicamente va a permitir? Va a permitir el desarrollo humano, profesional, mejorar también las capacidades de comunicación que tenemos, tanto interna como externa dentro de la organización. También lo que es el fortalecimiento de los colaboradores en relación al equipo, al sentido de pertenencia, a formar parte justamente de ese equipo y sentirse, por así decirlo,
tenido en cuenta, ¿verdad? Porque es fundamental que todos los seres humanos que forman parte de diferentes equipos se sientan importantes y partícipes, ¿verdad? Porque al final, si no tienen ese sentido de pertenencia, finalmente se trabaja de manera aislada y no se consigue el resultado esperado. Por eso que siempre promovemos estos objetivos a partir de 5 ejes principales pilares que justamente mencionamos, que es la productividad, desarrollo personal, el manejo eficiente de las emociones, el autoconocimiento y la búsqueda de mejora continua. Todo esto está vinculado, así como decimos, al ser humano desde su individualidad, como así también, también desde el ser humano hacia su equipo. Bueno, justamente así como mencionábamos en este taller, lo que estaríamos buscando es de proporcionar herramientas y estrategias, ¿verdad? Para poder crear justamente un equipo de trabajo positivo y motivador, donde básicamente es el eje principal de todo, ¿verdad? Si un equipo no está motivado, no tiene un enfoque positivo, finalmente no se logra el objetivo esperado. Por otra parte, también desarrollar habilidades de comunicación y liderazgo. Sabemos muy bien que la base de todo es la comunicación correcta, asertiva, es lo que permite que justamente podamos trabajar en equipo, podamos desarrollarnos y obviamente el líder es el que promueve ese escenario, ¿verdad? Por otra parte, también es fomentar la confianza y el respeto entre los miembros del equipo. Esto se logra a través de uno de los ejes principales que vamos a tocar, que es la empatía, ¿verdad? Siempre es importante conocer y trabajar con los colaboradores, qué es lo que buscan, y así como decía, el respeto se puede obtener a través justamente de ese espacio de empatía, diálogo y de esa comunicación que se pueda tener del líder para con el equipo. Y también lo que sería potenciar la creatividad y la innovación, como dijo Viviana al inicio también de su presentación. Hoy en día la innovación es un eje principal dentro de las empresas y, por así decirlo, el pilar de la innovación también es lo que sería el relacionamiento, ¿verdad? Hoy en día estamos hablando de innovación en cuanto a una tendencia de algún cambio, alguna mejora, pero siempre en toda innovación está metida el ser humano. Entonces necesitamos entender cómo funciona cada una de las personas que forman parte de nuestro equipo y a partir de ahí poder impulsar al crecimiento y desarrollo también del mismo, ¿verdad? Para ese logro de metas. Entonces, así como mencionamos, las habilidades que vamos a estar trabajando para lograr estos objetivos sería la empatía que mencionábamos, el autoconocimiento, la comunicación asertiva, la automotivación y la creatividad e innovación. Bueno, aquí ya vamos a estar iniciando con lo que es la autoevaluación, con algunas preguntas. Queremos también que escucharle un poco a ustedes, que el equipo que está participando hoy pueda comentarnos. Por una parte tenemos preguntas que vamos a ir haciendo para conocer también un poco sus experiencias, sus conocimientos, cuál es la realidad con la que ustedes se encuentran desde el lugar donde les toca desempeñarse como líderes. Entonces, una de las primeras preguntas es si tenés problemas u observas diferencias entre los miembros de tu equipo. Ahí me gustaría un poco que podamos escucharle a Pueden hacer enanas si quieren de repente levantar hacer las la manitos mano. que tienen ahí en los iconos. O si quieren compartir igual. Yo quiero hablar, yo quiero compartir un poco mi experiencia con mi equipo de trabajo. Yo trabajo en un equipo de personas profesionales, pero hay diferencias en cuanto a nuestro director, ¿verdad? Por ejemplo, él carga de trabajo más a una persona que a otra. Ujú.
Y cuando yo personalmente le digo, por ejemplo, a mi compañera, bueno, vamos a dividirnos el trabajo, o me parece que yo tengo que hacer esto y vos tenés que hacer lo otro, ya crea tipo así un enojo de de parte de la otra persona, ¿verdad? Y eso pues también porque tal vez el director que dirige nuestra organización, capaz que no esté no haga una buena división del trabajo, digo yo, ¿verdad? Pero esa es una incomodidad que yo siento, que yo tengo, yo creo que yo cubro varias áreas sola. Y tipo que la gente así, cuando vos no decís o no sabes decir o no sé qué es lo que pasa, pero siempre yo soy la que hago todo el trabajo de todos. Y eso no da gusto, ¿verdad? Y tampoco no quiere decir al director o sea, pero ya les expresé también al director eso y él no, como que tipo y no sé qué podemos hacer, me pregunta otra vez a mí, o sea, me deja otra vez con la respuesta a mí, yo no sé qué decirle porque yo no tengo autoridad sobre mis compañeros para decirle, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, yo creo que él es el que tiene que decir eso, entonces esa es mi inquietud, lo que me pasa a mí. Excelente, Diana, muchísimas gracias por compartir esa experiencia y justamente una de las bases principales y lo que vamos a estar viendo más adelante desarrollando. Esto que mencionas es muy común, primero por una falta de elaboración o lo que nosotros conocemos como los manuales de funciones, donde se determina cuál es la tarea de cada cargo y cada cargo tiene un responsable. Así también la comunicación asertiva, como mencionábamos, es fundamental, ¿verdad? Porque una vez que nosotros tenemos todas las herramientas desarrolladas, la comunicación es el canal por el cual se logra, vamos a decir, hacer entender a cada uno de los colaboradores cómo y de qué manera cumplir cada tarea o los plazos o tiempos, ¿verdad? Entonces, vamos a ir desarrollando eso también más adelante. Muchísimas gracias, Diana, por compartirnos esa experiencia. ¿Alguien más que quiera compartir o por lo menos ponernos ahí en el icono de la mano que también dentro de su equipo siente que existe esa diferencia entre los miembros o que hay problema entre los miembros del equipo? Para pasar a la siguiente pregunta, ¿verdad? Que justamente dice, tu equipo no comprende los objetivos y la meta de la organización. ¿Consideran también que dentro de lo que es la organización en donde están, tienen ese inconveniente que el equipo no comprende los objetivos o no tienen claros los objetivos y metas? Si pueden levantar la manito o marcar la manito del icono que está en Meet. Por otra parte, otra pregunta también como para dar justamente continuidad, dice, la comunicación es una barrera a la hora de cumplir las tareas de manera eficiente. Es decir, nosotros consideramos también que la comunicación dentro de la empresa donde estamos, el equipo, es una barrera a la hora de comunicar. La siguiente pregunta es, ¿el clima laboral es estresante, negativo o muy exigente en donde estoy hoy en día? También entonces, si levantan la manito, nosotros ya dejamos como un indicador. Y por último, necesitas fortalecer tu liderazgo y ser más productivo. El objetivo de estas preguntas justamente es para que cada uno se ponga en esa situación de análisis, de pensar en cuál es la realidad en la cual estamos hoy en día desarrollándonos, cómo es nuestro equipo, cómo es nuestro líder o nosotros como líderes, cómo somos, cómo comunicamos, generamos un ambiente estresante o no en el equipo en el cual nos desarrollamos o el líder desarrolla ese tipo de ambiente laboral. Entonces, todas estas preguntas que hicimos al inicio es lo que permite que uno se pueda poner a pensar desde el punto de vista psicológico para que pueda haber un cambio o un desarrollo. Siempre tiene que haber primeramente una autoevaluación, es decir, en dónde estamos hoy en día, qué es lo que tenemos, con qué contamos, cuál es la realidad, para que a partir de esa realidad que nosotros somos o tomamos conciencia, podamos empezar a hacer los cambios o podamos empezar a armar las estrategias
o podamos empezar a hacer justamente esa innovación, ¿verdad? Donde también nos va a llevar a ese desarrollo. Entonces, por eso es que queremos iniciar con esto principalmente, la cultura organizacional. ¿Alguno de ustedes escuchó hablar de lo que es la cultura organizacional? ¿Sabe lo que es la cultura? Si por ahí nos puede decir con sus palabras. ¿Alguien que quiera comentar? Bueno, básicamente vamos a ir explicando un poquitito lo que es la cultura. La cultura organizacional tiene que ver con la identidad de la empresa, la identidad de la marca. Es como el ADN de la marca, es decir, nosotros cuando trabajamos, doy un ejemplo básico y claro, cuando nosotros somos o nos presentamos, por ejemplo, a una entrevista de trabajo, nosotros tenemos una identidad, nuestras habilidades, nuestros conocimientos. Eso es lo mismo que le identifica a una empresa. La empresa también tiene sus habilidades, tiene sus valores, su filosofía y todo parte de la cultura organizacional. Es decir, si en una empresa no existe una cultura o una identidad definida, es muy difícil de poder trabajar en un desarrollo. ¿Por qué? Porque no se sabe hacia dónde apuntamos, qué es lo que la empresa busca, cuáles son sus pilares, en pocas palabras. Parte de la cultura organizacional, ¿cómo se define? Se define a través de los perfiles de los colaboradores, es decir, nosotros tenemos que definir a través de los manuales de funciones el perfil del colaborador. Cuando nos referimos a perfil del colaborador, no solamente nos referimos a qué conocimiento técnico tiene que tener o edad o conocimiento específico en alguna herramienta tecnológica, sino que también tenemos que definir cuáles son las habilidades que esos colaboradores deben presentar para estar dentro de la empresa. Y es uno de los problemas más comunes que nosotros tenemos cuando hacemos búsqueda y selección o cuando entramos a un cliente a hacer consultoría. El cliente nos dice, en el caso, por ejemplo, de búsqueda y selección, nunca consigo el perfil que estoy buscando. O todos los colaboradores que yo tengo, ninguno me sirve. Necesito cambiar todo el plantel. Y lo primero que le preguntamos es si ellos tienen definido ya cuál es el perfil del colaborador, cuál es la cultura de la empresa. Porque básicamente la cultura, así como decía, es la ADN. Y todos los colaboradores que pasarían a pertenecer a la empresa, tiene que haber como un match, o sea, tiene que haber una sinergia entre el colaborador que va a ingresar o el colaborador de la empresa con esa cultura organizacional. Porque si la cultura de la empresa es que sea una empresa ágil, que tenga resultados rápidos, y yo le traigo una persona lenta, una persona que tiene procesos más lentos, obviamente no va a estar en común acuerdo con lo que es la cultura organizacional y van a haber inconvenientes. Por eso es muy importante, el primer paso es justamente definir el perfil de los colaboradores para saber qué es o cuáles son esas habilidades con las que nosotros debemos contar en nuestro equipo. Siempre los dueños o gerentes de diferentes empresas nos preguntan, ¿y qué hacemos con los colaboradores que ya están y me generan inconvenientes? Y lo mismo le volvemos a repetir. Lo primero es definir qué ustedes buscan como empresa, cuáles son esas habilidades que van a permitir que la empresa continúe y logre su meta u objetivo, para que después se pueda armar una estrategia a través de una evaluación de ese equipo y posterior normalmente se le lleva un proceso de capacitación en el caso que la persona tenga ciertas condiciones mínimas. Como siguiente paso para poder establecer una cultura organizacional es justamente definir los valores y los hábitos. Es decir, una cultura define a la empresa bajo qué valores le van a identificar. Normalmente un ejemplo muy claro es el de los bancos. Los bancos financieros que transmiten, tienen que transmitir confianza. ¿Por qué? Porque el cliente final tiene que confiar en esa identidad
para poder o para que la persona pueda guardar ahí su dinero. Entonces, el perfil de sus colaboradores tienen que estar vinculados a un perfil de confianza, a un perfil que brinde ese o transmita ese valor que es un eje fundamental. O por ejemplo, en el caso de las tiendas de los shoppings o tiendas donde hay atención al cliente, normalmente es justamente uno de los valores la amabilidad o la alegría o la buena atención. Entonces también los colaboradores que van a formar parte de esa cultura tendrían que tener esos valores que permitan transmitir al cliente final lo que la empresa busca. El siguiente paso que es muy importante también de tener en cuenta para la definición de la cultura es reconocer el tipo de liderazgo que requiere la empresa. O sea, si yo soy una empresa donde requiero una empresa joven, hoy en día estamos hablando de que hay un mix de generaciones dentro de cada empresa. Tenemos gente ya adulta, gente de mediana edad, como así también los nuevos que se están incorporando, gente joven que buscan más un liderazgo participativo, un liderazgo democrático que les escuche, que les pueda ayudar a crecer, a seguir sus propias metas. Muchas veces la nueva generación es mucho más exigente que las anteriores. ¿Por qué? Porque ellos y cada uno de ellos están muy individualizados. Es una generación individualista que está buscando su propio desarrollo. Entonces, normalmente quieren esa atención del líder, esa atención donde le permita ser creativo, que le permita lograr su meta. Incluso muchas veces hay gerentes que nos dicen, Dios mío, ¿cómo manejamos esta generación donde quieren manejar su tiempo, su ritmo, su forma de hacer las cosas? Y lo que justamente permite que esto pueda fluir, porque es una realidad, es justamente el líder que está a la cabeza de ese equipo, que ese líder pueda ser empático, escuchar y saber entender esa necesidad de esos colaboradores y a partir de ahí trabajar en un encuadre. Con este tipo o esta nueva generación lo que se trabaja son con encuadres de trabajo donde se tienen que dejar bien claras las metas, los objetivos y políticas internas que permitan moldear ciertas conductas, pero la forma en la que llegan sí ya dejar a la creatividad de ellos. Por otra parte también es la definición de la comunicación, es decir, qué tipo de comunicación nosotros vamos a tener dentro de la organización, cómo nosotros nos vamos a comunicar con el equipo interno, como así también la comunicación para el exterior. Es decir, cómo y de qué manera vamos a transmitir lo que nosotros como empresa hacemos al exterior, que son nuestros clientes o proveedores. Entonces la comunicación es, como decía, un pilar fundamental dentro de lo que es la cultura y es muy importante hacer esa definición. Y por último, lo que es la mejora de la productividad y calidad del servicio, ¿verdad? Todo lo que conlleva al proceso de desarrollo de la cultura organizacional finalmente nos va a permitir trabajar justamente en lo que es la mejora de esa productividad que como empresa, toda empresa busca y la calidad del servicio que le ofrecemos a nuestros clientes finales, ¿verdad? Entonces la cultura es la sumatoria de todo esto que mencionamos, los perfiles, el estilo de liderazgo, la comunicación que nosotros utilizamos para poder comunicarnos con el exterior y con el interior de nuestra organización, es lo que va a permitir definir la cultura. Eso es fundamental de tener bien en claro. Y aquí hay como un resumen de lo que es justamente la cultura, ¿verdad? Es el conjunto de valores, ideales, actitudes y objetivos que caracterizan a una organización. Y es la base principal para que justamente tengamos las personas indicadas adecuadas dentro de cada equipo que va a lograr el objetivo final de la organización, que es nuestra meta. Entonces, al momento de no tener esta cultura, hace que el trabajo sea más difícil porque no tenemos un norte, no tenemos un objetivo. Quizás que tengamos un objetivo numérico o un objetivo cuantitativo, pero este objetivo cualitativo, que es la cultura, es lo que nos está impidiendo que el equipo sea parte
y podamos motivarlos, incentivarlos a lograr el objetivo cuantitativo, que es lo que normalmente toda empresa sí tiene definida, ¿verdad? Entonces, uno de los puntos más importantes a tener en cuenta a la hora de crear una cultura es asegurarnos de que los colaboradores estén también representados por esa cultura, así como dijimos, tiene que haber un match entre la cultura organizacional con los colaboradores que van a formar parte de la empresa o son parte de la empresa. Tienen que sentirse identificados, tienen que sentirse representados o ser parte de esa cultura para que justamente puedan lograr ese objetivo. Así como mencionamos, la cultura debe estar unificada, ¿verdad? Y debe impulsar justamente a todo el equipo para el logro del objetivo, que es lo que comparten como empresa o como colaboradores. Y acá lanzamos un dato muy importante. Nosotros, como siempre decimos con Viviana, cuando hablamos de números es donde el colaborador o el gerente o los dueños es como que abren los ojos y dicen, sí, es real y es una problemática, ¿verdad? En Paraguay, el 80% de los clientes está insatisfecho con la atención y el mismo número de colaboradores se siente insatisfecho en sus puestos de trabajo. Este es un dato muy importante porque es una realidad. Hoy en día nos encontramos con muchas personas que no son las adecuadas en los puestos de trabajo o están hace años en el puesto y ya no aportan nada, sino que como siempre decimos son personas yunque, es decir, dentro de lo que es la empresa no permiten colaborar, incluso tenemos experiencia con varios clientes donde en Paraguay se caracteriza porque la mayoría de las empresas son familiares y se fueron profesionalizando a lo largo del tiempo. Pero existe la persona de confianza, esa persona que está hace años dentro de la organización y es una persona de confianza del directorio, de los dueños, y muchas veces ese tipo de personas son las que actúan como yunque, como nosotros le denominamos. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo van cambiando las necesidades, van cambiando las formas en las que se van trabajando en equipo y normalmente no se están adecuando. Entonces son los que más influyen en toda la organización y es donde por eso que la mayoría de las personas se sienten incómodas, se sienten insatisfechas en sus puestos de trabajo, justamente por eso, porque no hay un desarrollo y un acompañamiento realmente efectivo en cuanto a lo que es la comunicación, la empatía, el liderazgo, de poder escuchar y entender lo que cada uno de estos colaboradores está buscando. Y también es muy importante mencionar que esa empatía, así como decimos, esa empatía es fundamental para poder entender lo que cada uno busca. Porque podemos tener personas que están hace años en un puesto de trabajo, pero por una necesidad, porque todos realmente trabajan por una necesidad financiera, pero no está acorde a lo que busca como persona. Entonces, ni por más que yo le meta en un proceso de capacitación o trabajemos en habilidades, no vamos a lograr un buen resultado porque la persona no está en el lugar correcto, no es lo que busca. Entonces, ese es un desafío muy importante. Y justamente como mencionamos, que se ha demostrado que quienes dejan de ser productivos es por falta de no sentir que forman parte de un equipo, es decir, no se les valora, no se les escucha o no se les incentiva. Entonces, la base, como decíamos, la escucha activa, la empatía, que son ejes fundamentales. Y esto está más que comprobado que cuando nosotros escuchamos o hacemos que los colaboradores formen parte activa del equipo, aumenta la productividad del equipo en sí. Entonces ahí estamos hablando de una gestión emocional, ¿verdad? Realmente como líderes uno tiene ese desafío de poder gestionar la emoción del equipo, saber escuchar, saber ser empático y a partir de ahí motivar al equipo en sí. Justamente tener una cultura empresarial enfocada a promover herramientas que fomenten la inteligencia emocional, la empatía y la comunicación son cruciales para la mejora de la productividad. Eso ayuda a fortalecer la marca y llevar por largo tiempo, ser sustentable a lo largo del tiempo la empresa.
Entonces, para hacer hincapié nada más, es muy importante el enfoque en lo que es la empatía, la comunicación y la escucha activa como herramientas para fortalecer a los colaboradores de un equipo. Y justamente los componentes, así como mencionamos la cultura, nada más para ir cerrando lo que es la idea de la cultura organizacional, es la identificación, que es lo que le permite a la empresa identificarse de otras del mercado, tener ese ADN que es lo que le diferencia de las demás, incluso de los competidores dentro del mercado, como así también de sus propios, por así decirlo, empresas que están dentro de su mismo rubro. También, como decíamos, parte de la cultura es la misión, visión y los valores. Entonces, en síntesis, la cultura es el ADN de nuestra marca. Sin la cultura nosotros no vamos a poder identificar qué es o cuáles son los valores de nuestra marca y a dónde apuntamos, que es lo principal para tener un equipo homogéneo, ¿verdad? Un equipo donde vaya y apunte a lo mismo que la empresa está buscando. Bueno, justamente para qué sirve normalmente en lo que es la parte del coaching organizacional. Nosotros tenemos un enfoque y se promueve, ¿verdad?, el aprendizaje en equipo, la cultura y el cambio dentro de las organizaciones. Y lo que normalmente todos vivimos son errores, ¿verdad? Son problemas, son situaciones, así como nos comentaba Diana también al inicio, en una experiencia que ella vive en su organización. De repente el líder tiene problemas en la definición de tareas, no hay una buena definición de tareas o no hay una buena comunicación. Entonces hay errores normalmente dentro de todo equipo y de toda organización. Pero es muy importante entender que los errores dentro de lo que es el coaching organizacional se ve como una oportunidad. Es decir, el coaching lo que nos permite es ver que el error es una oportunidad. No es algo que de repente nosotros decimos, bueno, en el momento quizás, porque cuando forma parte, estamos en el día a día, a lo mejor nos enlentece el proceso o no nos ayuda al resultado esperado. Entonces es como que tomamos de manera catastrófica algo negativo. Pero es muy importante transformar esa situación en algo positivo, es decir, esa experiencia nos va a permitir poder hacer un análisis de la situación y es una mejora y una oportunidad de mejora continua. Vamos al ejemplo que Diana nos puso, que es algo que estuvimos escuchando, ¿verdad? Entonces, si el jefe, el líder, mejor dicho, está dando una directiva y no es clara y entre varios compañeros están haciendo la misma tarea o una persona es la que termina haciendo toda porque las demás no entendieron, entonces es un error y una situación que se está dando. Y esa situación es una oportunidad de mejora. Entonces, al momento de analizar qué podemos hacer para mejorar, entonces ahí es donde estamos utilizando el error como una oportunidad. Donde decimos, bueno, quizás esta situación nos permita que tengamos que hacer un manual de funciones, un manual de procedimientos o unas políticas internas para saber cómo y de qué manera se tienen que bajar lineamientos de trabajo o a quién le va a tocar, según el manual de función en procedimiento, la responsabilidad de ejecutarlos. Entonces, todo error es una oportunidad de aprendizaje, es una oportunidad de mejora continua y eso también tiene que ir acompañado de una retroalimentación, es decir, identificamos un error, identificamos una situación que se está dando con el equipo, eso se busca las alternativas o las soluciones, incluso hay clientes que quiero mencionar también que buscan o hacen como estrategia que dentro de las consultorías aplicamos, al equipo se le hace formar parte de la solución también. Es decir, hay una problemática, se trabaja en equipo, se ven las ideas que se puedan aplicar como soluciones y eso de ahí se sacan las estrategias. Entonces ahí forma parte ya, el equipo se siente parte y escuchado como parte de la solución, se aplica eso como una solución y después se hace una retroalimentación, es decir, se va trabajando en qué resultados se obtuvieron después de esas mejoras, qué ajustes hay que hacer, porque eso también es muy importante de mencionar. Por más que nosotros tengamos manuales de funciones, procedimientos o políticas,
que van a definir los perfiles, que nos van a ayudar a definir la cultura o a trabajar de manera eficiente en los errores, muchas de las veces hay que hacer ajustes y cambios, porque mismo el mercado cambia, las necesidades van cambiando, los equipos van cambiando, las metas de la empresa van cambiando, y eso creo que a todos nos pasó después de la pandemia, ¿verdad? Teníamos un esquema, una forma de trabajar, y luego de la pandemia eso se modificó. Entonces, esa retroalimentación es muy importante de realizarlo frecuentemente, ¿verdad? Hay empresas que lo realizan cada 2 meses, cada 3 meses, a partir de los errores también, y aplicando esa solución, dan un tiempo de prueba que normalmente lo correcto es de 2 a 3 meses, y de ahí se hace una retroalimentación, una evaluación de cuál es el resultado que se obtuvo y si hay que hacer algún ajuste porque hay otra vez un error, hay que volver a hacer alguna modificación. Entonces sirve para justamente ir armando nuevas estrategias, y como yo siempre menciono, y es fundamental de destacar, que a nivel psicológico los errores tienen que ser vistos también como una oportunidad de mejora y de desarrollo. Justamente, si no tengo la capacidad de gestionar el error, no tengo la capacidad de llegar al éxito, y mi destino es fracasar. Es parte de la vida. Yo creo que aquí ya estamos, la mayoría somos personas adultas, pasamos por un montón de situaciones en nuestras vidas que, así mismo como en la organización, como en el aspecto personal, familiar, siempre estamos rodeados de situaciones complicadas, conflictivas, y que tiene que ser vista de esa manera. Es decir, tenemos que tener esa capacidad de hacer una autoevaluación del error, a partir de ahí trabajar en estrategias que nos permitan ver cómo y de qué manera podemos subsanar esa situación, y hacer, yo siempre digo, el famoso ensayo y error. Yo te puedo dar una fórmula, pero puede ser que no te funcione. Entonces siempre es importante, y ahí volvemos a mencionar la cultura. Cada cultura, cada empresa es un mundo, es como una familia, es un mundo aparte. Entonces tiene que existir ese autoconocimiento previo, esa cultura definida, para poder después hacer un buen análisis del error y tomarlo como una oportunidad de mejora continua. La cultura empresarial debe tener un enfoque en transformar fracasos en éxitos. Esto es muy importante porque, como mencionaba también anteriormente, creo que es algo tan reciente que a todos nos pasó. La mayoría de las empresas tuvieron inconvenientes, y hoy en día se sigue sintiendo, por ejemplo, inconvenientes financieros dentro de las empresas posterior a la pandemia. Quizás ese 2020, 2021, las empresas tenían sus reservas y fueron sobrellevando la situación. El equipo no se sentía afectado, no sentía todavía una necesidad muy notoria. Y ya en estos últimos años, entre el 2022, 2023 y lo que va de este año, sí hay una presión mucho más grande. Ya las empresas, incluso tuvimos casos de clientes que tuvieron que disminuir a la mitad el equipo. Entonces hay un cambio continuo a nivel externo que termina afectando a la empresa. Por eso es que la cultura organizacional tiene que estar enfocada en justamente adaptarse a esos cambios, moverse, hacer justamente esas estrategias de mejora, para que estos fracasos se puedan ver como una oportunidad de crecimiento, y es lo que va a permitir que la empresa siga llevando o existiendo dentro del mercado, ¿verdad? Finalmente todos nos debemos a eso. Con relación a las características de los perfiles, acorde a esta visión que estamos mencionando, que es la de convertir los errores o los problemas en éxitos o en oportunidades de mejora continua, hay unas habilidades fundamentales con lo que debemos contar en nuestro equipo, para que justamente estas situaciones no nos dejen, por así decirlo, con un equipo desmotivado, o un equipo que no quiere avanzar, sino que todo lo contrario. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades que debemos promover, o cuáles son esas características? Por un lado, como decía, la base de todo es la empatía, ponerse en el lugar del otro,
tener esa capacidad de poder estar en el lugar del otro y saber la realidad. Como líderes tenemos que tener esa capacidad para poder entender qué espera cada uno de nuestros colaboradores que forman parte de nuestro equipo, para justamente a partir de ahí ver lo que serían los motivadores o incentivarles a ellos, ¿verdad? Por otro lado está la creatividad. Así como mencionábamos, cuando hay errores, lo que nos ayuda a salir adelante es la creatividad. La creatividad es lo que nos permite poder hacer ese autoanálisis y ver qué otras estrategias podemos aplicar para poder salir de esa situación negativa o ese fracaso o ese error, que es lo que comúnmente el ser humano lo percibe, es como una amenaza. Entonces la creatividad es uno o una de las habilidades o características que necesitamos desarrollar o contar. Y siempre normalmente la persona cuando hablamos de creatividad nos dice, pero la creatividad es algo volátil, es algo, muchas veces es algo irreal, pero para eso tienen que estar acompañados de una disciplina, que es lo que nosotros decimos, disciplina y capacidad de organización. La creatividad nos va a permitir tener ideas, tener nuevas formas de solucionar o de enfrentar las situaciones dentro de la organización, pero la disciplina y la capacidad de organización es lo que nos va a permitir bajar a la realidad esas ideas y poder hacer ese plan que nosotros necesitamos para poder ejecutar esas soluciones. Y justamente ahí va relacionado lo que es la flexibilidad, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, para poder solucionar el inconveniente donde nadie sabe cuál es su función, vamos a crear un manual de funciones y procedimientos. Ok, tenemos ya el manual, ya tenemos la capacidad, ya organizamos, ya formamos como un esquema de disciplina, pero ¿a qué nos referimos con flexibilidad? Que ese manual, por más que a mí me diga qué espero o qué tengo que tener para o cuáles son mis tareas o funciones, tengo que tener la flexibilidad de adaptarme al siguiente cambio. Pueden ser que hoy me digan, bueno, hoy tenés que hacer 5 informes, pero mañana me digan, bueno, aparte de esos 5 informes vas a hacer una presentación más. O sea, tengo que tener esa flexibilidad también como colaborador de adaptarme a esos cambios y a las necesidades de la empresa. Otro punto muy importante que es la comunicación asertiva. Sabemos que la base, cuando nosotros nos relacionamos con los demás, la base es la comunicación. Sin la comunicación nosotros no vamos a poder interactuar. Entonces, cuando nos referimos a comunicación asertiva, estamos hablando de una comunicación clara, precisa, concisa, que nos permita justamente lograr ese equipo colaborativo que estamos buscando. La escucha activa está muy vinculada a la empatía. La escucha activa es la herramienta, mejor dicho, de la empatía, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener como líderes la capacidad de escuchar a los demás, de poder atender, porque muchas veces nos pasa, ¿verdad? Tenemos algún inconveniente y nos vamos a hablar con nuestro líder. El líder que está haciendo está trabajando, está en su mundo y normalmente no nos atiende. Entonces el líder tiene que tener la suficiente capacidad de decir, bueno, explicar. A lo mejor en ese momento está haciendo un informe o está trabajando en alguna presentación específica. Entonces, si no es algo muy urgente lo que el líder está realizando, detenerse a escuchar realmente al equipo, detenerse a escuchar a la persona que le está viniendo a comentar la situación para que esa persona se sienta atendida, que es lo que estábamos diciendo anteriormente, se sienta atendida, se sienta valorada, se sienta escuchada. Y por último, como mencionábamos, la autoobservación, que la autoobservación es lo que nos va a permitir justamente conocer nuestra realidad, entender qué es lo que está sucediendo dentro de nuestro equipo, dentro de nuestra organización, para que a partir de ahí se puedan aplicar los pasos que estuvimos comentando, que son ya las estrategias de mejora. Queremos hacer justamente un ejercicio práctico con ustedes con relación a lo que es la gestión emocional, ¿verdad? Del error, que es el punto que estamos mencionando, del error y fracaso. Entonces, Vivi, yo no sé si esto pudimos poner. Eh, lo que vamos a necesitar es que cada uno pueda tener un papelito, que veo que algunos están anotando, ¿verdad? Sí, Al están lado. anotando.
Más que nada porque vamos a sumar después unos puntajes para poder saber en qué nivel de gestión emocional tenemos en relación al error, que es una de las claves, como mencionaba Ana, de enfocar toda nuestra cultura para poder seguir creciendo. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo reacciono cuando cometo un error a nivel personal? Escondo, prefiero no decirlo, o sea, no me gusta ni que otra persona detecte mi error, entonces yo prefiero esconderlo y no asumir ni hablarlo. Si es que es la mayor cantidad de veces reacciono de esta manera, entonces van a poner en la pregunta 1A. La B dice, afronto el error, pero tampoco busco ayuda. O sea, acepto en que me equivoqué, pero no tengo ese hábito de buscar algún tipo de ayuda en todas las áreas, a nivel personal, a nivel profesional, etcétera. Si generalmente actúo de esta manera, entonces pongo la letra B. Se afronto el error y busco ayuda. O sea, acepto mi error, acepto las consecuencias, pero también tengo ya esa búsqueda de a lo mejor buscar otra persona que sepa más que yo, irme a un psicoterapeuta, buscarle a mi líder en el caso del laboral, etcétera. Si generalmente actúo de esa manera, entonces van a marcar la letra C. En la siguiente pregunta dice, ¿qué emociones me causa equivocarme? O sea, una vez que cometemos un error y nos equivocamos, ¿qué solemos sentir como emoción generalmente? A, frustración. B, me suelo enojar. C, me da mucho miedo equivocarme. D, todas las anteriores. O sea, siento frustración, también siento enojo y también siento miedo. O E, me genera armonía, o sea, equilibrio, paz, o sea, no me desequilibra, esa sería la palabra exacta. Entonces, cuando nos equivocamos en cualquier área de nuestra vida, ¿cómo generalmente o qué emoción solemos generalmente sentir? También para elegir acá la letra. Tienen que elegir una. Y en la tercera pregunta dice, ante un error, soy de las personas que A, busco soluciones rápidas. B, analizo cuidadosamente para tomar una decisión. C, me cuesta solucionar rápidamente, necesito apoyo de mi jefe, de mi líder o de mi compañero, compañera, etcétera. El D, una vez resuelto, analizo cuidadosamente el error y me frustro o enojo. E, una vez resuelto, analizo cuidadosamente el error para no volver a cometerlo. Esto es generalmente cómo solemos reaccionar. Entonces, las tres preguntitas vamos a poner las letritas, en un papelito. Y ahora vamos a sumar un poco los numeritos que nos dieron. Si le puse A en la primera pregunta vale 1, si le puse B 3, si le puse C 5. En la pregunta número 2 también tenemos una valoración numérica. Entonces vamos a sumar las tres respuestas. Yo quiero que pongas otra vez no respondí la última pregunta. Esa me faltó. Ahí, Sí, ahí. esa. Ah, esa, sí. Ya, gracias. Ahora trae el Genial. puntaje. Ahora vamos a hacer acá el puntaje. Em, la escala última, ¿cuál era? ¿Cómo? Sí, la escala de la pregunta 3. La pregunta 3 es el A1. Si tu respuesta fue el B, 2. Si tu respuesta fue C, 2. Si es que tu respuesta fue la D, 3. Y si fue la E, 5 puntos. Lo que vamos a hacer ahora es sumar las tres respuestas.
¿Por qué es importante o por qué quisimos hacer hincapié en la gestión emocional del error? Porque es algo o es un hábito que si es que no desarrollamos a nivel personal, es muy difícil poder trasladarlo en nuestro rol profesional y mucho más complicado poder influenciar o intervenir dentro de una cultura empresarial. Entonces, nosotros lo que notamos generalmente es que las empresas o las organizaciones o las instituciones son el reflejo de aquellos creadores o aquellos que están hoy a la cabeza. Y uno de los factores, vamos a decir, muy repetitivo en los diferentes tipos de empresas, sea micro, grandes, instituciones, proyectos, etcétera, que a lo largo de nuestra experiencia fuimos también trabajando, nos dimos cuenta que la gestión emocional, específicamente en relación al error, es algo fundamental para poder determinar si es que esa organización es flexible al cambio, si está abierto a una innovación, si puede desarrollar una nueva idea o quizás un nuevo proyecto. Entonces, queríamos saber un poquito dónde estamos cada uno de nosotros hoy, ¿verdad? Hoy, ¿cómo nosotros gestionamos? Porque si tenemos en cuenta desde que estamos en el sistema educativo, cuando nos vamos a la escuela, por ejemplo, cuando cometemos un error dentro de nuestros exámenes o a lo mejor en un trabajo, en una tarea, la profe que hacía generalmente, ¿verdad? A lo mejor los que son un poquito más grandes, agarraba un bolígrafo rojo, ¿verdad? Y enorme te ponía una cruz, te bajaba puntos, ¿verdad? Se significaba que no pases de grado, etcétera. Entonces, ¿qué nos enseñaron con eso a nivel inconsciente ya, desde niños? Que cada vez que cometíamos un error, ¿verdad? Recibíamos un castigo por eso. Obviamente que también se traduce a nuestro rol de hijos, ¿verdad? Lo mismo también los padres también hacen un poco esta dinámica de aprendizaje. Entonces, al tener esta dinámica incrustada dentro de nuestros hábitos, ¿cómo nosotros gestionamos ese error? Si es que tenemos una gestión básica, o sea, generalmente lo básico, lo más común suele ser no querer aceptarlo. No querer aceptar para aquellos que tienen personalidades mucho más perfeccionistas o que tienen la tendencia a ser perfeccionistas. O quizás también aquellos que no conocen o no conocieron o experimentaron mucho las equivocaciones, ¿verdad? Generalmente los que están en los cuadros de honor, los que siempre fueron los mejores, etcétera. Cuesta mucho gestionar un error porque no tienen la suficiente experiencia con respecto al error. Entonces, tendemos a esconderlo o a no buscar ayuda hasta estar al límite de una situación. Y eso mismo también se traslada en nuestro desarrollo profesional, ¿verdad? Lo volvemos a llevar nuevamente. ¿Qué emociones generalmente nos suelen ocasionar? Y nos suelen ocasionar miedos, frustraciones, enojos, porque vamos a decir, al no tener suficiente experiencia en la gestión del error, en entender que estamos en un proceso de aprendizaje a nivel personal, a nivel profesional, a nivel empresarial, que estrategias que tomemos, muchas veces podemos tener toda la teoría, pero la práctica es otra. O de repente también en instituciones del Estado o que están en el área educativa, quieren implementar modelos que quizás en otros países fueron de mucho éxito, pero no pueden adecuarse a nuestra realidad o que es más complicada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a conllevar un proceso de aprendizaje. Y en ese aprendizaje vamos a cometer quizás errores y esos errores nos van a ayudar a, que, a hacer ajustes, a mejorar, a crear nuevas estrategias. Y ahí entra un poco lo que estaba mencionando Ana y que era importante. Por eso de tener este tipo de perfiles dentro de nuestra organización que tenga el pensamiento creativo. Porque el ser humano, la base del ser humano es la creatividad. Si no tenemos la capacidad de crear nuevas ideas, nuevas herramientas, nuevas formas de hacer las cosas, tampoco vamos a poder solucionar problemas de manera creativa.
y generalmente tendemos a quedarnos a cometer una y otra vez el mismo error como en una rueda de hámster. Y esto se da muchísimo en las empresas. Hay un error, todos detectan cuál es el error, todos incluso pueden detectar quién es la persona que está principalmente causando este error, pero sin embargo no se pueden tomar acciones. Al no tomar acciones, justamente por no tener espacios donde se desarrollen la creatividad o nuevas formas de solucionar problemas, se tiende a repetir una y otra vez. Entonces, ahí no podemos hablar de que haya ni un enfoque colaborativo, tampoco hay un enfoque en innovación y generalmente, como mencionaba anteriormente, si no tenemos esa capacidad de afrontar el error, vamos a terminar extinguiéndonos. ¿Por qué? Porque hay un cambio alrededor nuestro y este cambio significa que vamos a tener que estar modificando una y otra vez de manera dinámica. Entonces acá nosotros queríamos abrir un poquito antes de irnos a la otra fase, un debate más grupal para poder conocer cuál es un poco la realidad del lugar también donde ustedes están trabajando, ¿verdad? Donde ustedes están colaborando. A lo mejor muchos todavía no están trabajando en alguna empresa grande, son más como empresarios o microempresarios también que están acá. Entonces, pero ¿cómo ustedes suelen gestionar el error? También va a determinar qué tan lejos pueda llegar su emprendimiento o qué tan lejos pueda llegar su empresa. Porque como un emprendedor también significa tener muchas habilidades, especialmente de creatividad. Una vez leí un libro que me encantó acerca de emprendedurismo que decía, las empresas no se van a la quiebra por falta de dinero, sino por falta de creatividad. Porque cuando hay alguna nueva, un nuevo desafío dentro del mercado, va a depender muchísimo de la creatividad de las personas que están al mando para generar nuevos servicios, nuevos proyectos, etcétera. Que es un poco también lo que estamos tratando de comentar. Así que me gustaría un poco escuchar a alguien que quiera de repente comentar algo con respecto a esto o al ejercicio que estábamos haciendo de la gestión del error. O sea, que están un poquito tímidos. Lisa, Voy a compartir algo, sí. sí, sobre alguna experiencia que tuve. Por ejemplo, trabajé un tiempo en Taiwán, ¿verdad? Con una empresa de puertas automáticas y era una empresa familiar y el dueño, el gran jefe, ya era bastante mayor y tenía un hijo joven que tenía otra visión. Entonces ellos siempre tenían diferentes visiones. Y Ujú. el dueño no se quería adaptar a la tecnología, porque ya estaba trabajando como 50 años por ahí, creo que en la misma industria. Pero con los años vino la internet, vino un montón de cosas, ¿verdad? Pero él no estaba todavía dispuesto a adaptarse. Y el hijo quería implementar otras cosas. Entonces, como que no estaban de acuerdo en la misma visión, la empresa se quedó atrás porque no estaba dispuesto a adaptarse. Y en Paraguay tuve experiencias también trabajando en equipo, que muchas veces es difícil vos como emprendedor o vos como jefe también decirle al trabajador lo que está haciendo mal, porque se lo toma mal. Por más que trates de decirle bien, de una forma buena, y yo creo que como Vivi estaba diciendo, eso viene de la programación que los niños tienen desde chiquitos, de cuando algo hace mal es porque le estás retando ya, ¿verdad? Cuando vos le estás diciendo que hizo algo mal, ya la persona se siente como que le está retando o que le vas a, ¿cómo se dice? Que le va a pasar algo mal. No sé cómo explicar eso. Pero sí, me ha pasado eso que también es un poco difícil la comunicación en ese sentido. O sea, cómo vos le vas a llegar a esa persona para decirle, mira, este hiciste mal, este se hace así, qué sé yo, ¿verdad? Eso me di cuenta ya en Paraguay, a mí me costaba mucho, porque la gente se tomaba muy, muy fuerte eso. Y también como una de las compañeras mencionó al principio, su problema de que a veces ella hace todo, ¿verdad?
porque no se sabe dividir bien los trabajos. A veces los otros saben que es su trabajo, pero como hay alguien que hace bien y todo y saben que va a hacer, lo va a hacer, entonces como que ya no quieren nomás hacer también. Y lento. Hay alguna gente que es así también, dentro de las empresas. Entonces, quería nomás mencionar eso. Genial, Lisa, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Y con respecto a lo que estaba antes de dar el lugar, la Diana, lo que estabas mencionando de que muchas veces es complicado como líder dar una devolución y que esa persona no se tome a personal como una crítica. Hay una estrategia que se puede utilizar que generalmente también nosotros enseñamos y realmente cuando aplican, creo que Margarita también participó de las charlas que ya estuvimos haciendo de manera presencial, donde les enseñamos de que puedan darle primero, o los primeros por lo menos un minuto, algo positivo. Siempre hay algo positivo que podés sacar de esa persona, no sé, llega siempre a tiempo, o a lo mejor es ordenado, o a lo mejor es no sé, el que siempre es más detallista, etcétera. O sea, encontrar un aspecto positivo. Entonces, de esa manera, a nivel psicológico, psicoemocional, esa persona se va a abrir porque ¿qué? Le estás elogiando. Y después entonces le podés remarcar lo que estás queriendo decir que se equivocó o que está buscando cambiar. Entonces no se pone a la defensiva, porque esa es la primera reacción que tenemos nosotros como seres humanos, ¿verdad? Defendernos. Por eso justamente era importante hacer un poquito este test para poder también saber cómo nosotros reaccionamos, porque eso mismo que ustedes evaluaron ahí es también lo que ustedes, esta conversación interna tenemos todo el tiempo, porque a lo mejor no exteriorizamos, pero todos tenemos un doble yo dentro de nuestro cerebro que está ahí en constante comunicación, ¿verdad? Entonces, de cómo gestionamos el error también nos va a ayudar a poder ser empáticos con los demás, como mencionábamos, ¿verdad? A lo mejor yo le quiero decir, ah, mira, te equivocaste acá o siempre estás cometiendo error porque tus números no son los correctos y la persona me va a empezar a decir sí o sí excusas. Automáticamente el cerebro se va a sentir atacado y va a empezar a buscar una tras otra las excusas y esto se da en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, una buena estrategia que no solamente es aplicable en el trabajo, sino incluso en nuestras relaciones también. Cuando queremos remarcar algo que no nos está gustando, primero encontrar algo que sí nos gusta de esa persona o algo que sí está haciendo bien. Entonces ahí la persona se va a abrir a escucharnos y ahí podemos decirle, ¿sabes qué? Creo que estás necesitando acá, ¿será que podemos trabajar en esto? Y como líderes siempre es importante, que también mencionaba ahí anteriormente, Ana, que el equipo tiene que sentirse identificado con el líder. ¿Qué quiere decir eso? Que ese líder va a tener que tener el tiempo, la dedicación y la vocación de enseñarle o de mostrarle qué es lo que está necesitando que se haga o de qué manera. Porque así también, como vos mencionaste, Nilsa, muchas veces no es que no sepan o no esté definido, sino que se quieren hacer el famoso, la ley del ñem botado, ¿verdad? Porque sabe ya que otro va a tomar acción o va a hacer por él. Entonces, es importante también remarcar límites, o sea, que la otra persona también se dé cuenta de que vos estás viendo, o si no, va a ser súper repetitivo y siempre va a haber una sobrecarga sobre uno y no sobre lo otro. Por eso que mencionábamos al inicio que para de repente cortar esto por lo sano es tener un manual de funciones o incluso un sistema de medición. Pueden ser KPIs, pueden ser sistema de evaluación de gestión por competencias, etcétera, donde esté súper determinado. Bueno, a ver, Nilsa, a ella se le espera que eh, se encarga de la administración de los recursos de la empresa, que tengamos un índice de rentabilidad del 20%. O sea, algo súper claro que se le vaya estipulando para que, si es que no se llega a ese logro, ¿quién es el responsable? Nilsa, porque ella tenía estos ejes de evaluación. Sí, Diana, vos querías levantarte la mano también hace rato. Ah, espera, sí. Lo que yo quería decir era que realmente yo tengo también la culpa por lo que está pasando, ¿verdad? Porque si alguien no hace, yo hago. Y porque no encuentro respuesta de mi director. Entonces, yo hago nomás ya. Porque siempre quiero que esté todo bien. Quiero, y muchas veces digo,
Bueno, ya le dije al director, no me hace caso, bueno, voy a hacer nomás yo, entonces hago todo yo. Y realmente tengo que reconocer también que esa forma de ser mía es la que nos está ayudando quizás. Porque si yo también tuviera una comunicación a lo mejor asertiva y no sé, creo que yo también tengo algún error, por eso es que me pasan esas cosas, ¿verdad? Porque los que se aprovechan es porque ven en mí que a lo mejor, qué sé yo, soy floja, no sé. Pero saben que yo voy a solucionar el problema. Tengo una persona que, como siempre estoy en contacto con mucha gente, hay una persona que me dice, ya me conoce, y me dice, bueno, gracias Diana, vos siempre solucionando los problemas de tu trabajo, me dice, ya me conoce de esa manera porque esta persona recurre a todos los departamentos de mi trabajo y nadie le soluciona. Entonces cuando llega a mí, ya me escribe a mí, yo entonces por más que no sea mi área, yo igual nomás. Y eso es también a lo mejor que yo a veces no comunico, que es una forma de decir también que a lo mejor yo también tengo responsabilidad. Escuchándole a ustedes todo lo que dijeron, creo que tengo que, tengo que hacerme cargo también yo. Y aparte que el test que hicimos sobre la gestión emocional también, el resultado me hace ver que yo quizás no estoy manejando muy bien mi lado emocional también. Y eso me está jugando en contra, ¿verdad? Eso nomás quería decir. Muchísimas gracias. Un poquito nomás para cerrar lo que estabas diciendo, Diana. La otra vez escuché una frase que me encantó y me llevó y me hizo reflexionar porque decía, la habilidad que tenemos de manera desmedida se transforma en nuestra debilidad. Voy a decir otra vez. Nuestra habilidad, pero cuando está desmedida, se transforma en nuestra debilidad. Y generalmente cuando somos, por ejemplo, empáticos, le voy a usar el ejemplo de la empatía. Justamente uno de los desequilibrios de la empatía es que no pueden poner límites. Les cuesta poner límites. Y cuesta poner límites porque te sentís más hasta contigo misma, como si lo estoy diciendo, porque tratas de entender. Ah, sí, cierto, así me pasa. Ese es mi pensamiento, ese es el pensamiento que a mí me dirige. Mm. Por eso justamente estamos mencionando, me encanta, genial, qué lindo. Vos sabés que eso me hace recordar de la época del colegio. Yo también era así en el colegio. Si trabajábamos en grupo, yo ya nomás hacía todo porque los otros tardaban demasiado o a veces estaban así que no querían hacer. Entonces yo ya nomás hacía todo, agarraba toda la responsabilidad. Y al principio me costó mucho también, tipo, deshacerme de eso, ¿verdad? De que cada uno tiene su responsabilidad y para cumplir con mi responsabilidad, tengo que saber exactamente qué es lo que yo hago y estar ahí. Ahora, si estoy dispuesta a ayudar después de hacer todo lo que yo hice a los demás, eso ya es un extra, ¿verdad? Pero también el saber decir, no, yo tengo esta prioridad, esto estoy haciendo, esto es lo que yo estoy trabajando. Y si después te puedo ayudar, te voy a ayudar. Pero tipo ponerle la prioridad a tu trabajo también es importante, a lo que vos estás haciendo. Exactamente, Nilce, y eso es un poco ser también productivo, porque muchas veces pasa eso, llegamos a ser improductivos porque justamente estamos ayudándole a todos los demás para que logren sus metas y después nosotros nos quedamos como en el vacío. Generalmente eso nos pasa también cuando entramos a hacer, por ejemplo, diagnóstico en los primeros meses, como queremos saber cómo funciona una organización y notamos que el líder o los que están o que tienen este tipo de personalidades, cuando hacemos la evaluación de lo que realmente debería de hacer, notamos de que le sale súper bajo puntaje en sus tareas. ¿Por qué? Porque justamente le ayuda tanto a todos, apaga tantos incendios que sus propias responsabilidades no puede cumplir. Entonces, ahí me trae un poquito el recuerdo de algo que siempre nosotros también vemos cuando viajamos, el famoso, en caso de accidente, alguna emergencia, que nos dice, ¿verdad? Que nosotros primero nos pongamos el, la- la- el oxígeno, ¿verdad? La máscara de oxígeno, y después le pongamos al niño o al que está con nosotros que a lo mejor no tenga la capacidad de ponerse, ¿verdad? Entonces, esto también va un poquito relacionado a eso. Acá lo que queremos hacer en esta otra parte del taller es ver un poco cómo podemos generar esta sinergia de trabajo en equipo.
¿Qué quiere decir sinergia? ¿Cómo podemos unir a los miembros del equipo y que ese equipo realmente pueda colaborar entre todos y que no toda la carga, las tareas y las responsabilidades estén enfocadas en una o dos personas, porque generalmente pasa muchísimo eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Y podemos usar ciertas herramientas y estrategias que aprendemos. Una de ellas es, por ejemplo, desarrollar una mayor autoconciencia. ¿Qué quiere decir esto? Primero necesitamos saber dónde estamos. Entonces, abrir espacios. Si no tenemos a lo mejor un espacio físico grande, a lo mejor podemos abrir en la semana momentos de 10 o 15 minutos en los cuales podemos como que descontracturar no solamente el trabajo grupal, sino o el trabajo en las tareas diarias, sino darle espacio a nuestro equipo para fomentar en ellos el autoconocimiento o la autoobservación. ¿Por qué es importante eso? Porque así, mediante preguntas, mediante juegos, mediante a lo mejor ciertos desafíos que podemos hacer, va a ayudar a que esas personas puedan desarrollar una nueva red neuronal, porque eso es lo que realmente necesitamos. Así como yo mencioné, nos condicionan mucho a no ver nuestro error, lo cual quiere decir que hay una parte de nuestro cerebro que nosotros no tenemos esa habilidad, ¿sí? Pero el no tener no me condiciona y no me define. Yo puedo mejorar y para mejorar necesito generar un nuevo hábito. ¿Cuál es el nuevo hábito? Aprender a autoobservarme. Entonces, para que mi equipo se pueda autoobservar, necesito crearles espacios que propicien esto. ¿Para qué? Y tiene que ser constante. Por eso dije, darle por lo menos 10 minutos, 15 minutos a la semana, no sé, los lunes, los viernes, donde podamos hacer, a lo mejor compartir alguna reflexión o podamos trabajar en esta autoobservación o podemos hacer algún juego o algún desafío donde, o mediante preguntas también, donde podamos hacer ciertas evaluaciones, ya sea con dibujos. Tenemos que recordar nada más que siempre tenemos que usar lo que motivan a todas las formas de aprendizaje, ¿verdad? El aprendizaje para aquellos que son más visuales, que vamos a necesitar que ellos vean a lo mejor alguna imagen porque van a tener más memoria fotográfica y es así como aprenden. Hay otros a lo mejor que van a tener más desarrollado su memorización auditiva, entonces vamos a requerir hablarle o darles música, audiolibros, etcétera. Y hay otros que van a necesitar, que son más kinestésicos, que necesitan experimentar, probar, moverse. Entonces, a lo mejor en algún ejercicio que podamos hacer, sería mejor que copien o que ellos mismos dibujen y vayan haciendo sus prototipos antes que entregarle, por ejemplo, una copia. Entonces, de esa manera, todos van a estar involucrados, todas las formas de aprendizaje. Y en estos espacios lo que vamos a fomentar es que se autoobserven para poder justamente tener la capacidad de asumir responsabilidades de sus acciones y poder llegar a los resultados que se están buscando. Pero para eso necesitamos desarrollar una nueva red neuronal porque va a ser un hábito nuevo que no es común en la mayoría. Y si queremos por lo menos nivelar a nuestro equipo y llevarle a esa autoconciencia o esa autoobservación de sus pensamientos, de sus emociones, de sus comportamientos, enfocados a la mejora continua, a que sean más creativos, a que sean más innovadores, a trabajar mejor en equipo, necesitamos un poco desafiarles y que este proceso sea constante. Entonces, muchas veces me dicen, sí, pero nosotros no tenemos a lo mejor todos los recursos que tienen, no sé, Itaipú u otras empresas donde tienen luego ya todo equipado su espacio creativo, donde tienen colores, es mucho más distendido, etcétera. Pero no hace falta que sea el espacio físico como tal. Podemos usar un espacio de tiempo. Podemos usar el patio en el cual tenemos, ¿verdad? De repente, aquellos que sí tienen espacios al aire libre, me refiero, ¿verdad? O en la sala de reuniones, entre mi propio equipo que está alrededor. A lo mejor podemos sentarnos en el piso. O sea, no necesitamos muchos, vamos a decir, mucho espacio físico ni mucha inversión. Necesitamos mucha creatividad en este espacio principalmente.
Entonces, lo que buscamos acá es aprender a gestionar la autoobservación y desde ahí poder asumir responsabilidades y una vez que asumimos responsabilidades podemos transformar en un espacio, como decía anteriormente, de retroalimentación y no solamente ocultando esos errores que no nos llevan a nada. Y para esto tenemos que entender un poquito cómo funciona nuestro cerebro. Solo tenemos dos partes, nos hablaba por lo menos la psicología tradicional, ¿verdad? Hasta que vino la neurociencia, nos dice, no, hay una tercera parte que es el neocórtex cerebral, ¿verdad? Que el neocórtex cerebral es donde se genera la conciencia, es el que utiliza ambas informaciones que nos dan los dos hemisferios de nuestro cerebro, tanto lo que nos da el área más de la razón, más analítica, así como el cerebro mamífero, que es más sentimental, emocional, etcétera. Entonces lo que hace es que validar ambas informaciones. No es ni uno ni lo otro. Ambas partes de mi cerebro me están trayendo información para que con toda esa información el neocórtex une y nos va a dar un resultado de una conciencia. Entonces, como estamos buscando la autoobservación ya nos habla, por ejemplo, de la filosofía, ¿verdad? Autoobservarnos para saber dónde estoy, dónde vengo, de dónde soy, etcétera. ¿Y cómo llegamos hasta ese lugar? Recuerdo que cuando estudiábamos filosofía, cuando me enseñaban, me decían, primero tenés que estudiar este libro de aritmética, después vamos a hacer álgebra. Y yo decía, no entiendo, yo quiero estudiar filosofía, o sea, quiero leer acerca de eso. Y ahí me explicaban que si es que yo no le entrenaba nuevamente a mi cerebro a hacer problemas matemáticos, es como hacer el ejercicio como cuando nos vamos al gimnasio, ejercitar ese lado del cerebro para que pueda tener mayores redes neuronales y así poder entender algo más amplio. Y como estamos acá hablando de la autoobservación, requiere este entrenamiento, entrenar a ambas partes de nuestro cerebro para tener la capacidad de observarnos y a partir de ahí, entonces, buscar una solución, crear un puente desde donde estoy hoy a donde quiero llegar. Lo siguiente que también podemos hacer para poder mejorar y crear esta sinergia, este pegamento dentro de nuestro equipo de trabajo, lo que hablábamos de mejorar la comunicación. Y la comunicación no solamente está delimitada por la persona que está comunicando algo, por el emisor, sino también depende mucho de nuestra capacidad de recibir, o sea, el receptor, la escucha activa. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando me están dando una directriz, y esto es importante también como líderes que aprendan a observarles también, por eso que es importante entrenar. Si yo me puedo autoobservar, puedo observar también en los demás sus fortalezas, sus habilidades, sus competencias, etcétera. Entonces, si yo tengo entre los miembros de mi equipo personas que yo ya detecté que si yo le digo algo de manera hablada, no entiende lo que le estoy diciendo, no es solamente que se hacen ni embotado ni nada, sino que a lo mejor no tiene tan desarrollada la forma de memorizar mediante la audición, o sea, no tiene la memoria auditiva desarrollada. Entonces, mientras que yo le estoy hablando, él debe estar pensando en otra cosa o tratando de captar cierta parte, o quizás en ese momento sí entienda, pero se va y se olvidó. Entonces, ¿qué nosotros solemos sugerir en estos casos? Como mencioné, en el equipo tenemos un poco de todos los tipos de desarrollo de aprendizaje. Entonces, una cosa es explicar de manera verbal, pero también tiene que ir acompañada de manera escrita, porque entonces lo que está escrito no se puede modificar. O sea, está escrito mediante un memo, mediante un correo, si tenemos grupos de WhatsApp, etcétera. Entonces, podemos usar reafirmando la directriz que estamos dando o lo que queremos cambiar mediante una comunicación escrita formal y de una manera más informal, explicando nuevamente, a lo mejor socializando con los miembros del equipo.
Lo mismo que si vamos a hacer una nueva política, va a haber una nueva norma, vamos a implementar un nuevo sistema, asegurarnos de que todos hayan comprendido. Y para eso también es importante abrir estos espacios eh, de crear equipos colaborativos donde podamos entendernos entre todos. Y hay algo súper lindo que me gustaría un poco acá comentarles. Recuerdo que una vez nos tocó hacer una capacitación en el área de supervisión de una planta industrial súper grande y famosa acá del país. Eran hombres, pero también habían dos chicas y la mayoría eran hombres porque era una planta de producción en los diferentes turnos. El abrir un espacio donde empezamos a trabajar habilidades blandas, donde ellos podían hablar acerca de cómo ellos eran como persona, cuáles eran sus habilidades, cuáles eran sus competencias, cómo se sentían dentro del lugar de trabajo. Empezamos a hacer dibujos. Me acuerdo que una vez le dije, bueno, dibújenme acá cuál es la cultura empresarial. Me llamó la atención tanto porque uno de ellos me dibujó un avión en llamas con un monto X, de que evidentemente era la producción que tenía un objetivo, y abajo toda la planta. Entonces, ¿qué pasó en este espacio? Al principio, obviamente que como los varones son más reacios a hablar de sus emociones, era como que les costaba un poquito. Pero una vez que empezaron a escucharle a sus compañeros, que también tenían las mismas emociones, que también tenían una familia, o tenían los mismos miedos, o sentían la misma presión, o les afectaba a nivel físico incluso, porque algunos me dicen, me da tanta ansiedad que lo único que pienso es en comer, 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 comer todo el día. Y empezamos a hacer ciertos hábitos, por ejemplo, cada 3 horas tenían que salir ellos con su equipo a caminar alrededor de la planta y darle ese espacio. Y fue impresionante el logro que tuvimos con ellos. Empezaron a bajar de peso, empezaron a ser más productivos, empezaron a lograr que los propios colaboradores que estaban ahí, operarios, sean más responsables. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Todo con pequeños ajustes, que era abrirle espacios donde podían establecerse diálogos que justamente puedan construir a al fortalecimiento de este equipo. Y eso va a hacer también de que las personas y los miembros del equipo sean más empáticos. Recuerdo que uno de ellos vino y me dijo, ahora entiendo por qué mi compañera está así, nosotros todos nos discutíamos muchísimo con ella y ahora entendemos que ella había sido, estaba en depresión, que ella estaba con un trastorno de ansiedad y nosotros no conocíamos su situación. Entonces, ¿qué hizo eso? Generó empatía. Y mediante la empatía se mermaron la tensión que existían entre estos departamentos. La verdad que el logro es súper beneficioso y se ve así a corto plazo. Ya, bueno, nosotros como trabajamos realmente en 6 meses, empezamos a notar cada 15 días que ellos van trayendo una retroalimentación de todas las estrategias. Entonces, pero lo que quiero llegar es que se notaban los cambios y esos cambios no solamente se veían reflejados a nivel productivo, sino también se veían reflejados en la mejora de crear un ambiente laboral más positivo, más productivo, más empático y más humanizado, ¿verdad? Entonces después, tanto así que recuerdo que después sus gerentes decían, yo también podemos entrar también nosotros a mirar, porque ellos tanto hablan de esto que como que, no, la psicóloga más o menos. Y realmente no era eso, sino que se abría el espacio para escuchar en cada una de las habilidades cuáles eran las problemáticas que ellos detectaban en su realidad. Otra de las cosas también fundamentales para que un equipo sea bastante productivo es fortalecer la confianza. Y la confianza tiene que ser autoconfianza, o sea, que cada persona pueda confiar en sus propias fortalezas, en sus propias capacidades. Y ahí el líder juega un papel fundamental, porque mediante herramientas, como dije, así como hicimos ahora, la evaluación, eso ya nos puede dar un panorama de cómo está conformado, por ejemplo, nuestro equipo. Y muchas veces nosotros como líderes podemos ver incluso la fortaleza que la otra persona no ve. Muchas veces pasa eso. A lo mejor también les habrá pasado a ustedes que de repente viene alguien y les dice, sí, lo que pasa es que vos sos de tal o cual manera. Y vos te quedas pensando así como que nunca me vi de esa forma. Y recuerdo algo así que me pasó a mí cuando estaba en Taiwán.
creo que fue cuando entré recién a la universidad, un día se me acerca una compañera y que casi yo no hablaba con ella y me dice, ¿te pasó una pregunta? Me dice, ¿verdad? Sí, le digo yo, ¿cómo haces para ser tan cariñosa? Y yo me acuerdo que me quedé mirándole con una cara, porque yo siempre pensé que yo era súper fría. O sea, yo comparándome acá al resto de los que son los paraguayos, me consideraba súper fría. Nunca nadie me dijo que era cariñosa. Y cuando ella me dice eso, me quedé pensando y obviamente que ahí entendí que comparándome con la sociedad en la que ella vivía, le parecía eso, pero ¿por qué? Porque nos saludábamos con besos entre las otras eh, latinas, porque nos ayudábamos, porque nos reíamos, cosas así que ella seguramente observaba. Pero ¿qué quiero decir con eso? Que esa observación que me hizo otra persona hizo que yo diga, ah, mira, un poco esto es un valor o es una capacidad que yo no sabía que tenía, entonces puedo fortalecerlo. Y eso mismo pasa muchas veces en los líderes. Los líderes pueden ver las habilidades, las capacidades que esas personas ni siquiera se dan cuenta o no son conscientes que tienen. Entonces, depende mucho de cómo nosotros incentivemos esas habilidades de nuestro equipo. ¿Para qué? Para que cada persona se pueda fortalecer o empoderar. Empoderar significa tener el poder de uno mismo en cuanto a sus capacidades, en cuanto a sus habilidades. Y como digo, todos podemos no saber algo, no tener la capacidad de ser tolerante o no tener la capacidad, no sé cómo gestionar mis emociones o a lo mejor al contrario, soy sumamente racional. Entonces, cuando hay algo emocional, me desequilibrio y trato de tener el control absoluto de todo, porque cuando no tengo el control me siento desequilibrado. Ok, si yo puedo saber dónde yo estoy parado hoy, puedo gestionar, o sea, puedo crear un plan de transformación. Puedo ver, entonces me falta a lo mejor practicar más la creatividad, tengo que desarrollar más mi otro lado del hemisferio, tengo que ser a lo mejor más empático, etcétera. Entonces tengo que encontrar un camino. Y ahí viene lo que mencionamos anteriormente, la creatividad. El ser humano no hay un único camino que te va a llevar sí o sí a desarrollar la comunicación. O una única forma que te va a llevar a que vos puedas autoobservarte o a que tengas un liderazgo. Cada persona somos un conjunto de experiencias, culturas, incluso creencias, religiones, etcétera. Todo eso conforma una persona, su personalidad. Y es importante, y ahí vamos otra vez de nuevo a la gestión del error, que en ese autoconocimiento que tenemos podamos crear un plan basándonos en las experiencias donde nosotros ya consideramos que fueron fallidas o que fue un error. ¿Para qué? Para tener esta visión de mejora continua. Y esto mismo también hay que trasladarle a los miembros del equipo, o sea, fortalecer la confianza en sus propias capacidades. ¿Para qué? Para que cuando nosotros como líderes, por ejemplo, no estemos, o el jefe no esté, o el supervisor o el gerente no esté, todo funcione de la mejor manera, esté o no esté esa persona. Por eso que era importante determinar el perfil de cada cargo. Y ahí un poco volviendo a lo que decía anteriormente Ana de la cultura. Si en mi cultura empresarial yo tengo, por ejemplo, entre mis valores está a lo mejor la amabilidad, doy un ejemplo. Entonces, a la hora de contratar o de llamar a entrevista, tengo que tener en cuenta como unos indicadores de competencia qué grado de amabilidad tiene, qué grado de empatía, qué capacidad de relacionarse con los demás, especialmente para el área de ventas, de atención al cliente o aquellas áreas que están relacionadas con muchas personas. A lo mejor yo puedo ser un capo y un súper estadista a nivel matemático o administrativo financiero, y yo justo mi cargo significa estar en relación constante con otras personas y yo no tengo esa capacidad. Entonces, ¿qué pasa? Me va a costar muchísimo, voy a cometer errores. Por eso digo que es importante determinar ese perfil, para que cuando ustedes no estén, igual funcione, porque ya esa persona tiene incrustado ese hábito, ya tiene ese carácter, esa personalidad, ese temperamento que se está requiriendo. O sea, cada cargo tiene una esencia. Ahora estoy mencionando lo que es en cuanto a comercial y en cuanto
También recursos humanos también, ¿verdad? La parte de gerencial y de directorio también. Tiene que tener desarrollada la habilidad de relacionarse, la empatía, la comunicación, etcétera, porque va a estar en constante contacto con otras personas. Enfocarse en las soluciones y no solo en el problema. O sea, está bien identificar el problema, pero identificando nada más sin crear un plan de acción, sin buscar opciones viables, crear una matriz. Bueno, vamos a probar esto. ¿Cuál va a ser el plazo? 1 mes, 2 meses, 3 meses. Dentro de 3 meses vamos a volver a hacer una evaluación. Vamos a ver si hay que hacer alguna adecuación o modificación. Digo 3 meses porque generalmente cuando se implementan cualquier cambio organizacional, se le da un periodo de prueba. ¿Qué quiere decir el periodo de prueba? ¿Cómo nos adaptamos nosotros a este nuevo encuadre, a esta nueva regla, a estos nuevos horarios? O ahora vamos a entrar todo en sistema de medición de KPI o de evaluaciones. ¿Y qué significa eso, verdad? ¿Cómo se va a enfocar? ¿Para qué va a servir? Etcétera. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si nosotros solamente nos enfocamos en el problema, terminamos, uno, desgastándonos a nivel psicoemocional y segundo, que tampoco estamos logrando nada. O sea, es como quedarse simplemente en el fango, en el agujero y no salirse de ese lugar. Y la idea es encontrar soluciones a corto, mediano y largo plazo. Hay muchas veces que hay soluciones rápidas que tenemos que tomar que es solamente para apagar los incendios, como se dice comúnmente hoy, pero no me va a llevar a una transformación a largo plazo o no es sustentable en el tiempo. Entonces, hay otras veces que solamente se pueden ver a largo plazo y no a corto plazo. Entonces también es importante que en estas soluciones o en esta lluvia de ideas donde se van a barajar varias posibilidades de soluciones, es importante poder determinar el plazo y el logro que se va a llegar a la meta. Entonces, hay que enfocar todas las tareas en soluciones. Y estas soluciones, recuerdo, me viene a la mente un ejemplo que usan en Google, por ejemplo. Por cada 10 ingenieros hay un administrador, que es administrador como el team leader del equipo. ¿Y qué hacen, por ejemplo, ellos para solucionar los problemas? A lo mejor el administrador no sabe de desarrollo tecnológico, a lo mejor no sabe de análisis de sistemas, ni nada de lo que tenga que ver con tecnología. Pero en cómo funciona este administrador, y funciona justamente como un solucionador y un gestor de recursos. Entonces, con todo lo que ellos le van diciendo, le va ayudando a poder solucionar sus problemas. Y tienen un sistema que le llaman si son 10, son los 10 minutos, donde cada uno en 1 minuto tiene que dar un resumen de su semana, tanto los problemas como soluciones, ¿verdad? Se van pasando todo y en base a todo eso, ellos ahí arman un espacio de 5 minutos de intercambio de ideas. ¿Para qué? Para que puedan ser más proactivos, para que puedan desarrollar este pensamiento creativo que mencionábamos y para que realmente estas soluciones puedan ser innovadoras y puedan sentirse todos los que están ahí participando, que están colaborando. Aprender a trabajar en equipo de manera efectiva. ¿Qué quiere decir eso? Entender cada uno el rol que le toca y la responsabilidad que tiene cada miembro. Entonces, si realmente estamos en un lugar de liderazgo, el líder, es cierto, tiene que tener muchísima capacidad de servicio, porque el líder más que jefe es un servidor. Y este servidor es sumamente empático, ¿verdad? Esa es una de las características de la mayoría de los líderes transformacionales o más democráticos. Pero ¿qué pasa? Justamente muchas veces al no estar bien determinados los roles, las responsabilidades, o no tener un objetivo en común o objetivos bien delimitados, tienden a haber problemáticas y esas problemáticas se traducen en falta de productividad, falta de efectividad. Entonces tenemos sobrecarga de tareas, llevan los trabajos a la casa, terminan no completando sus objetivos. Son personas que obviamente van a vivir súper estresadas, por ejemplo, o con un altísimo índice de ansiedad, etcétera, porque se tiene que hacer cargo de muchas cosas más
que los demás miembros del equipo a lo mejor no tienen en cuenta. Entonces, para trabajar en equipo de manera efectiva, hay que aprender a delegar. ¿Y cómo voy a delegar? Y para eso era lo que vimos anteriormente, el tema de generar esta autoconciencia para que cada miembro se empodere. Entonces yo pueda confiar también en los talentos que tiene cada uno de ellos. Por eso digo que es un proceso y un trabajo. Cultivar una cultura de aprendizaje continuo. Todos sabemos de que el aprendizaje es infinito. Cada día aparecen, justamente ayer estaba viendo que decía que por día aproximadamente se alzan en una revista digital, para una revista científica digital, más de 7.000 informes médicos de grupo de investigaciones, de farmacéuticas, de industrias químicas, de hospitales, universidades, etcétera. Más de 7.000 informes nuevos de investigaciones por día. ¿Qué nos dice eso? Que es tan inmenso el ecosistema de aprendizaje, hay tantas cosas nuevas y modernas que salen, que tenemos que tener esta apertura a nuevas ideas y nuevas perspectivas. Ustedes saben que hoy en día se están hablando muchísimo de la inteligencia artificial, de su impacto en las empresas como una innovación disruptiva. ¿Qué quiere decir innovación disruptiva? Que hay una nueva innovación que cambia completamente nuestra forma de vivir o hacer nuestras actividades cotidianas, como en su momento lo fue el Internet, ¿verdad? Antes del Internet podíamos perfectamente vivir no tan conectados, no necesitábamos a lo mejor tener 24/7 una conexión para hablar con nuestra familia, con nuestros amigos, o saber las noticias que pasaban, no sé, en Israel, en Hong Kong, etcétera. Sin embargo, hoy es prácticamente imposible no vivir conectados. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hubo una innovación que cambió y transformó nuestra forma de trabajar, nuestra forma de estudiar. Hoy estamos usando el Internet para poder estar con ustedes. Pueden estar Nilsa, que está en Estados Unidos, está también participando. Entonces, esa es una innovación disruptiva. ¿Qué quiere decir esto en relación a la inteligencia artificial? Que esta inteligencia artificial obviamente va a tener quizás esa capacidad de leerse los 7.000 informes que salen médicos que mencioné al día, obviamente que es muchísimo más rápido que un ser humano, porque yo no creo que ninguno de nuestros doctores, con que lea uno al día de la cantidad de informes ya es mucho. Entonces, hay que aprender a abrirse, a utilizar las nuevas herramientas, los nuevos conocimientos y encontrar un poco esta retroalimentación y ver cómo se aplica a mi realidad y crear ese espacio de aprendizaje continuo. Por eso dije y mencionamos al inicio el error. El error es justamente algo súper natural en un proceso de aprendizaje. O si no, no tiene sentido que nos vayamos al colegio, a la universidad, o que tengamos unos padres o unos tutores que nos guíen, si en teoría ya sabíamos todo. Necesitamos siempre tener este aprendizaje continuo. Y yo creo que hasta el último instante de nuestra vida, aunque tengamos, no sé, 200 años, vamos a estar aprendiendo siempre nuevas cosas. Y que esos aprendizajes lo que tienen que tener un enfoque en adaptarnos lo más rápido que podemos a los cambios y a los desafíos del entorno, porque vivimos en un mercado súper cambiante y dinámico, de nuevas tecnologías, de nuevos conocimientos, de nuevas tendencias. Lo que antes funcionaba hoy no funciona, lo que quizás sí es aplicable en Europa no se aplica en Paraguay, etcétera. Entonces, un poquito el resumen, el coaching ontológico lo que busca, que son todas las herramientas que estábamos mencionando, es potenciarle a cada ser humano y a cada persona o conectarle con sus fortalezas, sus debilidades y gestionar de la mejor manera sus emociones. ¿Para qué? Para que con todo ese bagaje de desarrollo podamos enfocar hacia un objetivo en común, podamos enfocar hacia las metas empresariales o organizacionales, porque sé que hay muchos que están en organizaciones del Estado. Y acá vamos allá un poquito hablando de la tecnología. 3 palabras que reflejen cómo fomentar equipos colaborativos de todo lo que estuvimos viendo. Vamos a escanear un poco el QR y vamos a escribir 3 palabras que se les quedó a ustedes o que les pareció más relevante que pueden ser utilizadas para fomentar
justamente estos equipos colaborativos dentro de su organización? ¿Cómo eso se usa? Yo no entiendo, Vivi. Vas con tu celu. Voy a copiar el link por ahí, si es que voy a poner acá también en Porque el... yo estoy luego con mi celular, así que Ok, ok, ok. Bueno, voy a copiar acá también el link un ratito. Ahí les mandé el link para que puedan entrar, para aquellos que no pueden escanear, y entonces van a escribir las palabras que más se les quedaron que puedan fomentar equipos colaborativos. Voy a ir un poco acá mirando, vamos a ver qué estamos armando nuestra... A ver. Veo que tenemos tres respuestas. Entre una de las palabras que veo acá que pusieron fue comunicación, empatía, inteligencia emocional, creatividad, flexibilidad, escucha activa, autoconocimiento, liderazgo transformacional. Genial. Y ya un poquito aquí para cerrar, me gustaría dejarle algunas herramientas tecnológicas que justamente faciliten esta colaboración o el aprendizaje de manera colaborativa que podemos utilizar, ya sea en entornos de trabajo, para aquellos que de repente son más tecnológicos o que de repente ya conozcan. Están las tareas de Office, el Google, que también tiene hoy un paquete desde emprendedores hasta grandes empresas, ¿verdad? El Soho. Si de repente necesitamos hacer alguna organización o planificación, podemos usar el planificador también que tenemos de Google o alguna otra herramienta que conozcan. Si son para compartir archivos, por ejemplo, compartir ideas,
Tenemos el Dropbox, el Drive, el WeTransfer, que es más para archivos más grandes. Si de repente tenemos recursos para comunicarnos, debatir, colaborar, generar ideas, o necesitamos hacer lluvia de ideas y todos puedan colaborar un poco con mi proyecto, por ejemplo, le tenemos a Blogger, Simbalo, WordPress, Padlet, Wika, Remind. La verdad que tenemos hoy un montón de herramientas que puedan justamente ayudarnos a promover estructuras que sean participativas. Me trae esto un poco recuerdo cuando una vez también estuvimos haciendo una capacitación que me llamó muchísimo la atención, que era para Itaipú, donde me encantó la estructura colaborativa de de los participantes. Realmente era era un campamento de liderazgo donde estaban todos aquellos que tenían potencial para ser directores. Y en ese potencial también existían, por ejemplo, guardias de seguridad, estaban los encargados del parque Tatiyupi. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que para estar el directorio o los directores que van a representar a Paraguay, no solamente estaban los técnicos, sino que se le daba la oportunidad a todos. ¿Qué descubrí yo? Que el enfoque que tenían y al tener justamente una cultura tan fuerte, tan determinada, como por ejemplo es el enfoque de generar energía, generar desarrollo a nivel privado, público, etcétera, esa visión lo compartían absolutamente todos. Y no solamente los encargados de trabajar en el área de desarrollo social o de proyectos eran los que traían posibles proyectos, sino desde el que limpiaba, el que era el jardinero, el que se encargaba del parque tecnológico o de la reserva ecológica, los guardias de seguridad, todos colaboraban en esa visión de generar desarrollo en todas las áreas. Entonces decían, por ejemplo, yo soy de Lloré y en mi ciudad nosotros no tenemos, qué sé yo, plazas recreativas para promover, no sé, fútbol, vóley, básquet, etcétera. Entonces ellos mismos venían, buscaban cuáles eran las estructuras, cómo hacer, presentaban sus proyectos o sus mini proyectos y lograban hacerlo. Entonces, ¿qué noté yo en este equipo? Que eran sumamente colaborativos porque se les daba la oportunidad a todos los miembros de participar en esa visión de desarrollo. Por eso que hablamos mucho y enfatizamos con el tema de la cultura y su importancia. Si tenemos una cultura y todas las partes saben hacia dónde vamos, o hacia dónde queremos llegar, en qué proceso estamos, especialmente cuando estamos en un proceso de transformación. Si estamos implementando algún proceso de transformación, de implementación de alguna norma ISO o de algo nuevo, necesitamos comunicar ese proceso para que todos estén al tanto dónde estamos y dónde queremos llegar. Entonces, por eso que hablamos de la importancia de la comunicación. Y esto es un poco fundamental para poder crear estos equipos colaborativos. Eso queda un poquito así para cerrar y para cultivar un poquito un ambiente también de bienestar y equilibrio, donde podamos promover el equilibrio entre la vida personal y profesional de los miembros de nuestro equipo, de nuestra empresa, para poder evitar justamente la sobrecarga laboral y el estrés. Estos espacios tienen que poder fomentar hábitos saludables dentro de los miembros del equipo, dentro del trabajo, por ejemplo, hacer pausas activas de estiramiento, de respiración, mindfulness, salir a caminar, como les dije, en el espacio que tienen. O sea, realmente importa mucho la creatividad, no usar tantos quizás recursos, sino es más creatividad. Llevar una alimentación saludable. Hay ahora empresas que tienen como proceso de innovación, ¿verdad? El tema de la alimentación saludable, crean espacios donde se pueden comer la mañana saludable, ¿verdad? O el día de la salud, etcétera.
Entonces, todo esto ayudan a promover también que las personas que forman parte de esa empresa se sientan humanos y esa humanidad y esa colaboración se vea reflejada también en la productividad. Bueno, y con esto damos un poquito una finalización de nuestro taller. Estamos muy agradecidos con cada uno de los participantes. Les vamos a mandar también acá voy a compartirles por ahí si es que pueden sacarle una fotito y después tomar el escáner también. Voy a compartir acá para poder ayudarnos para mejorar, hablando un poquito también de la mejora y ese enfoque. Entonces, pueden sacarle una fotito, yo también le voy a sacar acá después para compartirle en el grupo donde puedan después respondernos un cuestionario cortito de 5 preguntitas. Y abrir también un espacio un poquito si de repente quieren comentar algo. Alguna preguntita que tengan. Voy a sacarle acá